Muy buenos días, queridos hermanos, y todo aquel que está siguiendo estas enseñanzas de la palabra de Dios mediante estos devocionales. Y gracias al Señor por permitirnos una vez más llegar a sus hogares a través de estos medios y compartir las enseñanzas de la palabra de Dios. Seguimos en el Evangelio de Juan y ya hoy estamos en el capítulo 20 y vamos a ver los versículos del 11 al 18 y luego del 20 al 23, donde esperamos compartir estas buenas enseñanzas sobre la aparición de nuestro Señor Jesucristo a María Magdalena y luego a sus discípulos después de su resurrección. Y aquí hay buenas enseñanzas para nosotros. Siempre que leemos la palabra y la compartimos, son enseñanzas de nuestro Señor que estamos transmitiendo y es bueno que también usted las comparta con otras personas, sobre todo aquellos que no conocen la palabra de Dios, y son muchos los que no conocen la palabra de Dios, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Escuchamos a personas que hablan del Evangelio de hoy, pero no tienen idea lo que realmente Dios quiere decir a través de su palabra, porque no conocen realmente a nuestro Señor Jesucristo, quien murió y resucitó. La tumba está vacía, pero muchos aún, atendiendo falsas enseñanzas, le muestran a Jesús colgado de una cruz o en un crucifijo y piensan que ese es Jesús. Aquí comenzamos unas enseñanzas donde se nos muestra que Jesús vive. Jesús no está en la tumba. Lo vimos en el devocional anterior y hoy vamos a ver algo más de esto con la aparición de nuestro Señor Jesucristo a María Magdalena y a sus discípulos. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 20, versículo 11 al 18. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue pues María Magdalena para darle a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. María aquí, quizás un poco confundida, había mirado a la tumba, estaba vacía, solo vio a dos ángeles con vestiduras blancas. Quizás no reconoció a Jesús porque era muy de mañana, quizás ella fue muy temprano, no había suficiente luz y estaba confundida. Pero a María le bastó, dice aquí, que cuando escuchó su nombre, a María le bastó su nombre para reconocer la voz de Jesús. Qué interesante que Jesús le llamó por su nombre e inmediatamente ella reconoció su voz. Ya Jesús había enseñado antes en Juan 10, 3 y 4. Antes de su crucifixión, él había dicho: a sus ovejas llama por su nombre y las ovejas le siguen.
porque conocen su voz. ¿Escucha usted la voz del Señor por medio del mensaje de su palabra? María escuchó su nombre de la boca del Señor Jesús y le reconoció de inmediato. Qué bueno sería que usted aprenda a escuchar la voz de nuestro Señor Jesucristo cuando le habla a través de su palabra. María le reconoció cuando Jesús le llamó por su nombre. Eso nos lleva a una conclusión. Jesús está muy cerca de usted y lo llama por su nombre. ¿Puede usted, como María, responder a Jesús llamándole maestro? Qué interesante sería que aprendamos a escuchar la voz del Señor. Pasa muchas veces que leemos su palabra, escuchamos un mensaje, pero no meditamos en él y no escuchamos la voz de Jesús cuando Él nos está hablando directamente a nuestros corazones. Usted que no ha conocido al Señor, tengo que decirle algo. Cuando alguien le habla de Cristo, Cristo le está hablando a usted por su nombre. Él quiere salvarle y envía personas para que le hablen a usted las buenas nuevas de salvación. María no tuvo un encuentro con Jesús resucitado hasta que descubrió la tumba vacía. Ella reaccionó con alegría y obediencia, dando el mensaje, llevando la noticia a los discípulos. Fue obediente a la voz de Jesús. ¿Y usted? ¿Es obediente a la voz de Jesús por medio de su palabra? ¿Obedece usted y guarda la palabra de Dios en su corazón? María lo hizo, María Magdalena. Un mensaje para usted. Obedezca, esté atento a la voz del Señor. Obedezca la palabra de Dios. Reconózcalo y lleve las buenas noticias de salvación a otras personas. No podemos nosotros tener un verdadero encuentro con Cristo mientras no descubramos que Él vive y que su tumba está vacía. Nosotros debemos compartir estas noticias para que otros también tengan un encuentro con Jesús. Jesús no está en la tumba. La tumba está vacía. Y todo aquel que cree en Jesús será salvo. Tristemente, se enseñan malas doctrinas mostrando a Cristo en otras formas. Cristo es espíritu, está sentado a la diestra del Padre y en el corazón de todo aquel que cree. Dice en los versículos 23, del 19 al 23, aquí más adelante, Jesús aparece a los discípulos. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Dice el 21, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Qué tremenda enseñanza aquí, hermanos, también muy mal aprendidas por falsas doctrinas que divulgan otras cosas. Jesús encomendó la tarea a sus discípulos aquí para que difundieran las buenas nuevas de salvación alrededor del mundo. Esto aquí es la versión del apóstol Juan de la gran comisión. Id a todas las naciones
y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles estas cosas. Cuando Dios le encargue a usted una tarea, recuerde que la autoridad viene de Dios y Jesús ha mostrado cómo hacer la tarea. El Padre envió a Jesús y Jesús envió a sus seguidores. Entre esos está usted y estoy yo. Tenemos la responsabilidad de llevar las noticias. Jesús resucitó para salvación del mundo. En el versículo 23 hay una nota especial. El 22 y 23 dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Qué interesante. Algo especial. Un encuentro especial de los discípulos con el Espíritu Santo. Esto fue un adelanto de lo que todos los creyentes experimentaríamos desde Pentecostés. Los discípulos recibieron el Espíritu Santo allí, por un soplo del Señor Jesús. Todos los creyentes recibimos el Espíritu Santo en el momento que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal. Y esto se dio desde el momento que el Espíritu Santo vino a los creyentes allá en Pentecostés. El Espíritu Santo es necesario para darnos la guía y el poder para llevar las buenas nuevas de salvación. El soplo de Dios da vida. Y aquí, mediante el soplo del Señor Jesús, Dios imparte vida eterna y espiritual a todos los que creen. Aquí Jesús detalló la misión de los discípulos y de usted y yo también. Predicar las buenas nuevas de salvación para que los pecados de la gente sean perdonados. Pero algo claro, ojo con esto. Los discípulos tenían la misión de llevar las buenas noticias. Los discípulos no tenían capacidad ni poder para perdonar pecados, ni ningún hombre hoy tampoco tiene capacidad para perdonar pecados. Los creyentes, así como los discípulos, tenemos el poder del Espíritu Santo para llevar la palabra de Dios, para difundir el mensaje de salvación a todo el mundo, para que entiendan la palabra de Dios y con arrepentimiento vengan a los pies de Cristo y sus pecados les sean perdonados por Dios. No tiene usted que confesar sus pecados a ningún hombre. Reciba a Cristo en su corazón. Recíbele como Salvador personal. Crea en Cristo, crea en el milagro. Jesús resucitó, está sentado a la diestra del Padre y quiere entrar en su corazón para darle vida eterna. Que el Señor les bendiga.